permitía ver muchas capas, muchas cosas que yo no me había dado cuenta. Y yo creo que el Señor nos va a enseñar bastante. No es un libro tan largo tampoco, pero hermano, es un libro que muchos lo consideran como uno de los primeros libros eh, para despuntar el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a orar, a poner en sus manos el servicio, este nuevo libro que es Romanos, y, y entregarle al Señor que su Santo Espíritu esté desde el capítulo 1 hasta que termine el libro. ¿Sale? Que nada salga de la boca del hombre, de la boca de la carne, sino que sea su Santo Espíritu guiándonos, así como nos enseñó con Apocalipsis, con Daniel, que siga haciéndolo. Vamos a orar. Si no me escucho o algo, me van diciendo, hermano, ¿sale? Padre bendito, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza. Señor, ahorita en la alabanza que estaba, Padre decía, eres mi rey, mi todo. Señor Jesús, en esta noche queremos decirte, Señor, que eres nuestro rey, que eres nuestra torre fuerte, que eres nuestro consejero, que eres nuestro Padre, que eres aquel que nos provee, que eres nuestra bandera, que eres nuestro Señor. Muchas gracias, Señor, te damos, Padre, porque nos permitiste, Señor, terminar el libro de Daniel. Un libro que era complejo, Señor, pero que tu Santo Espíritu, Señor, nos sigue confirmando y nos sigue ministrando, Señor, en decir, no eres tú, soy yo. Gracias, Señor, porque tú eres quien mueve todas las cosas, tú mueves las agendas, tú mueves los cuadernos. Gracias porque me permitiste forrar nuevamente otro libro, otro cuaderno más que diga Romanos. Muchas gracias, Señor Jesús, porque hoy comienza este libro. Padre, es un libro tan especial, así como todos los que vienen en tu palabra. Pero sobre todo, Señor, sabemos que tú nos quieres seguir enseñando, nos quieres seguir mostrando lo importante que es el Evangelio, lo importante que es la gracia, lo importante que es la fe, lo importante que eres tú en nuestra vida, lo importante que es la justicia. Señor, y sobre todo, tú nos quieres enseñar acerca de este varón que tú utilizaste, Señor, que es Pablo. Padre, dejamos en tus manos la carta de Romanos. Señor, vamos a abrir un correo, Señor, privado, porque al ser cartas, Señor, eran destinados a personas en especial o a pueblo en especial. Señor, permítenos que este correo, Señor, que vamos a abrir esta carta de Romanos, Señor, sea una bendición, Señor, a nuestra vida. Y como siempre te lo decimos, que no sea solo el aprendérnosla, sino el llevarla a la práctica. Señor, guarda nuestros corazones. Bendice, Señor, esta reunión, Señor, y te bendecimos nosotros a ti porque nos das la oportunidad de poder conectarnos. Señor, toma control de los ruidos de la computadora, toma control, Señor, de las distracciones, toma control aún de estar en lo cuadrado, Señor. En la doctrina, Señor, en los dogmas, sino permítenos estar en ti, Padre, porque tú eres el que nos da esa libertad, Señor. Padre, te damos muchísimas gracias. Toma control de todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Te comentaba que para gloria de Dios, le preguntaba al Señor cuando estábamos apenas como en el capítulo 7 de Daniel, yo le decía, Señor, ¿cuál es el siguiente libro? No pensé que nos íbamos a llevar tantos capítulos o tantos temas de Daniel, pero para gloria de Dios, como siempre lo comento, la palabra de Dios es un manjar. Y gloria a Dios, nos llevó el tiempo que el Señor quiso, que el Espíritu Santo así lo mostró. Y hermanos, yo no sé si tú recuerdas, pero el Señor, yo tenía en mente otro libro y cuando llegamos en la parte de Daniel, cuando vimos el imperio romano, de ahí fue donde entró una curiosidad en mí de decir, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué más continuó en este imperio romano? Cuando tú terminas de leer la visión de Daniel, de las bestias, del sueño de Nabucodonosor,
Y en el último capítulo, que es, bueno, en el antepenúltimo, que es el 11, yo me quedé así como, ¿y qué sigue, no, señor? ¿Cuál es la demás visión? ¿Qué va a pasar con este imperio romano? Porque ya el imperio romano se va a mezclar, empieza una mezcla entre religión y la política. ¿Qué es lo que pasa? Y el Señor me permitía ver precisamente el libro de Roma. Y fue cuando yo le dije, Señor, ¿quieres que leamos el libro de Romanos? Y gloria a Dios, hermano, porque el Señor permite que comencemos el libro de Romanos y va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque es un libro, hermano. Yo no sé si tú has visto la película de Martín Lutero. Martín Lutero, hermano, fue un hombre que estaba dentro del catolicismo y este varón se da cuenta al leer las escrituras que no era lo que le estaban diciendo. Todos los líderes religiosos no era lo que le estaban diciendo. Él al leer la escritura, al darse cuenta que no se necesitaban indulgencias, que no se necesitaban otras tantas cosas que ellos manejaban, sobre todo económicamente, porque hasta ya pedían dinero para tu pecado, eh, él se da cuenta que está mal. Él empieza a leer de la palabra de Dios. En ese tiempo, hermano, solo algunos podían leer la palabra de Dios. Por eso es una bendición, hermano, que tú y yo tengamos la palabra de Dios y la podamos leer y la podamos escudriñar y la podamos saborear, hermano, porque había tiempo donde no se podía hacer eso, donde solo estaba en latín y muchos no entendían. Y justamente este varón se da cuenta que lo que estaban haciendo los líderes religiosos no era lo correcto. Pero él, ¿cómo se daba cuenta? A través de leer, a través de leer. Y tú y yo, hermano, tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. El tiempo se está acabando. El tiempo, hermano, se está cortando. Tenemos la oportunidad de tener este libro tan valioso, hermano, y de escudriñarlo y leerlo y que todo lo que te digan, ser como los de Berea, verianos, que todo lo que Pablo les decía, ir a la escritura y ver si realmente lo que les estaban diciendo los líderes era correcto, lo que les estaba diciendo Pablo era correcto. Por eso, hermano, es una bendición estudiar el libro de Romanos eh, y es padrísimo, hermano. Yo cada que inicio un nuevo libro, lo pongo en un cuaderno nuevo. Tengo bastantes libros, bastantes cuadernos, ya llené toda la mesita, parezco como mis niños que tienen de todas las materias. Yo así, porque así me organizo un poquito más. Entonces, hermano, vamos por este viaje del libro de Romanos y te quiero compartir un video. Si tú no has leído el libro de Romanos, hermano, saborealo, saborealo porque si es necesario, hermano, vamos a escudriñar cada palabra. No te miento, pero tan solo del primer capítulo, llevamos, para gloria de Dios, como unas 5 definiciones de palabras que tal vez no las tenemos o nuestras definiciones son muy básicas, pero vamos a saborearlo. Y si tú ya leíste el libro de Romanos, hermano, te invito a que le dejes tu mente, tu corazón al Espíritu Santo y que le digas, Señor, vuélveme a enseñar, vuélveme a hablar, muéstrame aquellas cosas que yo no me di cuenta en ese momento. ¿Sale? Entonces, te voy a compartir el video de Romanos y después pasamos a la introducción. Hermanos, este día va a ser de pura introducción de Romanos. Esperemos en Dios que lo acabemos y si no, lo dejamos para la otra. No llevamos ahorita prisa. ¿Sale? Permíteme tantito, nada más déjame ver, creo que sí es este. Si no sé llegar a escuchar, me dicen. ¿Sale? La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo.
Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él, y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos.
Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios, pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ok, hermanos. Esa es solamente la primera parte, ¿sale? Es la primera parte de este video. La segunda parte la vamos a ver primeramente Dios dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque es demasiada información, aunque es una carta no tan larga de como Isaías, que es un profeta mayor, que es de 60 y tantos capítulos, hermano. Esta carta no es tan larga. Pero trae muchísimos conceptos, muchísimos datos que nos va a enseñar. Yo te comentaba ahorita, y bueno, lo exponíamos en la oración, hermano, estamos leyendo correo privado. Es una carta para los romanos. Nosotros somos mexicanos, hermano, no somos romanos. Pero el Señor permite que estas cartas a los corintios, a los gálatas, a cada uno, las podamos ver para aprender y para eh, sacarle provecho, hermano, de llenarnos de su Santo Espíritu y ver qué nos quiere mostrar el Señor. Aunque no somos romanos, hermano, somos o éramos, mejor dicho, gentiles. Estábamos extraviados, estábamos en esclavitud. Muchos de nosotros ni siquiera creíamos en el Señor Jesucristo, dudábamos de que existía un Dios. Y gracias a esta carta, hermano, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Pero para empezar, hermano, vamos a empezar con esta frase que la vamos a encontrar en el capítulo 1 de Romanos: el justo por la fe vivirá. Recuerda que la palabra justicia en la escritura es obediente o la obediencia. En otras palabras, esta frase
diría el obediente por la fe vivirá o por la fidelidad, porque la fe, hermano, significa fidelidad. Entonces, en otras palabras, diría, el obediente por la fidelidad vivirá. ¿Sale? Entonces, ahorita todavía no vamos a entrar por qué Pablo decía esta frase, pero quiero que te quedes con esta frase el día de hoy. El obediente por su fidelidad vivirá o el justo por la fe vivirá. ¿Sale? Y vamos a empezar, hermano, a escudriñar. Esto es una introducción del libro de Romanos. ¿Quién escribió el libro? El apóstol Pablo, quien compartió acerca de la gracia de Dios por experiencia. En Hechos 9, hermano, ahí vienen las referencias. En Hechos 9 vamos a encontrar toda la conversión que tuvo Pablo. Pablo perseguía a aquellos que seguían a Jesús o que seguían a Jesús. ¿Sale? Entonces, en Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, si tú no has visto la conversión de Pablo, también es Saulo. De hecho, no sé si tú sabes qué significa, pero Saulo, hermano, significa deseado, solicitado por Dios o llamado por Dios. Y Pablo significa pequeño o humilde. Lo repito otra vez. Saulo significa deseado por Dios, llamado por Dios o solicitado por Dios. Es un nombre hebreo, ¿sale? Saulo, Shaulo, muchas veces lo vas a encontrar. Y Pablo es un nombre griego y Pablo es pequeño o humilde, ¿sale? Y aunque su nombre diga pequeño, hermano, Pablo tuvo que hacerse pequeño, tuvo que menguar todo su dogma, toda su doctrina que él traía, todo lo cuadrado, todo lo fariseo que él era, tuvo que menguarlo para dejar crecer a quien crece, a Jesucristo. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sale? Aunque seamos pequeños, aunque en algún momento fuimos gentiles o todavía seguimos considerándonos gentiles, hermano, eh, tenemos que menguar el yo para que él crezca, ¿sale? Y bueno, él recibió también esa educación, el de ser muy cuadrado, ¿no? Entonces, escribió estas palabras alrededor del año 57 después de Cristo. ¿Sale? Te dejé las referencias, hermano, para que tú investigues del autor. Es importante que cada que leamos una carta, un libro, veamos el autor, qué nos quiere decir, en qué cultura estaba, por qué escribió esas palabras, cómo se le manifestó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, este libro de Romanos fue por Pablo, ¿sale? ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 57 y 58 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Pues Pablo escribió principalmente a los creyentes gentiles residentes en la capital del Imperio Romano, a fin de, aquí voy a hacer una pequeña pausa, hermano. No se sabe a ciencia cierta, hermano, dicen los que saben que no se sabe a ciencia cierta, cuándo llegó, vamos a llamarlo así, el cristianismo o el ser seguidor de Jesús a Roma. No se sabe cuándo exactamente comenzó la iglesia en Roma. Muchos dicen que fue a partir del día del Pentecostés, que podemos encontrarlo en Hechos 1, que fue a partir de ahí donde ya se empezaron, cuando recibieron el Espíritu Santo, muchos empezaron como a dispersar, entonces llevaron las buenas nuevas a varias poblaciones, ¿sale? Pero no se sabe a ciencia cierta. Pero Pablo escribió esta carta dirigida a esos gentiles, a los que estaban en Roma y estaban comenzando la fe en Jesús. ¿Sale? ¿Y cuál era el fin de esta carta? Uno, darse a conocer a los creyentes ahí y reclutarlos para la extensión del Evangelio. Dos, desarrollar y defender la verdad del Evangelio que había estado predicado. Tres, animar a los creyentes de Roma a depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. Y esto lo vamos a encontrar en Romanos 3:24. Te lo voy a leer. Si tú tienes tu Biblia a la mano, Romanos 3:24, te lo voy a leer, y uh, dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo.
Jesús, ¿sale? Entonces, aquí están 3 puntos en los que fue el motivo por lo cual Pablo escribió esta carta. La primera, seguir proclamando el Evangelio, pero que ellos tuvieran las bases desde la piedra principal que es Jesucristo, ¿sale? Defender el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque había esta situación, si ahorita tú te percataste en el video, estaban los judíos ortodoxos, pero también estaban los gentiles. Y entonces había una pelea, una disputa entre ellos de no, nosotros somos mejores porque tenemos la Torá, tenemos a los profetas, guardamos el Shabbat, hacemos muchos rituales, hacemos esto, hacemos el otro. Y por su parte, los gentiles, híjole, nos falta mucho para alcanzar ese nivel, ¿no? Para aprendernos toda la ley, para aprender esto, para aprender el otro. Pero Pablo aterriza a los dos, tanto al pueblo gentil como a los judíos, los aterriza y les dice, ambos pueblos son pecadores, pero se van a tener que unificar, porque el pueblo del Señor, la ciudadanía del Señor es una. Y los dos van a tener, en judíos, van a tener que conocer al Mesías, van a tener que aceptar que Él ya vino, estuvo en la tierra, que murió, pero resucitó. Pero ustedes gentiles van a tener que también conocer más allá a Jesús. O sea, ya los gentiles aceptaban directamente a Jesús, pero también ellos tenían que saber que se tenían que seguir guardando los mandamientos. Los dos pueblos tenían que aprender a que tenían que ser uno. Por eso Pablo, esta carta es defender el Evangelio. Y Evangelio, me voy a adelantar un poquito, que eso es un concepto que vamos a ver. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que defender el Evangelio. ¿Sale? Y 3, animar a los creyentes a depender exclusivamente de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo. ¿Un regalo para qué? ¿Para seguir pecando? No, hermano. La gracia de Dios es para andar deliberadamente y en libertinaje. No, hermano. La gracia de Dios es un regalo y por ese regalo voy a tratar de esforzarme para llegar a la estatura del varón perfecto. A lo mejor no podemos llegar jamás a esa estatura, pero tratar de llegar. ¿Sale? Entonces, ¿en dónde fue escrita esta carta, hermano? En Corinto. Pablo todavía no podía ir a Roma. De hecho, cuando el Señor le concede ir a Roma, y esto en su último tiempo, cuando Pablo ya va a ser martirizado. ¿Sale? Entonces, continuamos. Para leer esta carta, hermano, necesitamos conocer al autor. El autor es Pablo. Y Pablo nos va a enseñar mucho, hermano, porque Pablo estaba casado con su doctrina, con lo que le habían enseñado, con ser un judío ortodoxo, con ser un judío que Pablo, hermano, se sabía, yo creo, todos los 4 primeros libros de la Biblia, de Génesis, todo lo que es la ley, lo que conocemos como el Pentateuco, la ley, yo creo que Pablo se lo sabía de memoria. Pero cuando llega el Señor Jesús a su vida, cambia totalmente todo. Y Pablo tiene que salir de su dogma, de su doctrina, de su religiosidad. ¿Sale? Y vamos a leer, yo sé que en las diapositivas, hermano, por regla, no tiene que haber mucha letra, pero es necesario para conocer a Pablo. ¿Sale? El apóstol Pablo escribió Romanos, al igual que el primer rey de Israel, Saúl, era el nombre hebreo de Pablo. Pablo, su nombre en griego. Pablo era de la tribu de Benjamín. Acompáñame a Filipenses, hermano, para corroborar lo que está en la diapositiva, lo que estamos leyendo ahorita. Cuando te digan, bueno, ¿por qué Pablo tenía este nombre de Saulo o de Pablo o qué significa? Tú ya sabes. Y también vas a saber de qué tribu venía. ¿Sale? Pablo venía de la tribu de Benjamín. Acompáñame a Filipenses 3:5. Dice la palabra de Dios, Filipenses 3:5. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo,
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Fíjate cómo se consideraba Pablo, hermano. Te marca que era cuadrado y que llevaba eh, la ley al pie de la letra. Aquí lo dice circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia. ¿Por qué razón Pablo perseguía a la iglesia? Porque Pablo, cuando tú lees Deuteronomio, hay algo que dice, ay, se me fue la cita, pero dice, hay un solo Dios. No tendrás otro Dios, hay uno, solo es uno. Imagínate que de repente Pablo escucha del Mesías, de Jesús, de alguien que sana, de alguien que hace milagros, de personas que están siguiendo a Jesús. Para él era extremadamente raro y sobre todo era un pecado que los demás estuvieran idolatrando a alguien más que no fuera Adonai, que no fuera el Señor, que no fuera el Eterno. Entonces él era perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero fíjate lo que dice en el 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tuvo que salir de lo religioso, de lo cuadrado, de su dogma, de su doctrina, de ser fariseo. Él tuvo que salir para que entrara Jesús, para andar en la libertad con la que Él nos llamó. Dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermano, Pablo proseguía al blanco. Y qué difícil, hermano. Qué difícil ha de haber sido para Pablo. Porque, hermano, cuando tú y yo seguimos la religiosidad, cuando tú y yo estamos casados con los dogmas, con lo que nos han tal vez enseñado, con lo cuadrado del sistema, hermano, entonces no dejamos que Cristo crezca en nosotros. Por eso yo siempre, hermano, te insto a que leas las escrituras, a que le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué es lo que quieres que yo avance? ¿Qué es lo que quieres que yo quite? Porque si nos casamos con lo que hemos aprendido muchas veces, hermano, cuando viene algo nuevo a nuestra vida, entonces decimos, no, eso no es correcto. No, eso sí, eso no. No, hermano. Tenemos que aprender de Pablo. Él podía tener mucho conocimiento de la ley, mucho, hermano. Pero cuando llega Jesús a su vida, hermano, él empieza a entender esa libertad, no libertinaje, hermano, esa libertad, esa gracia que el Señor Jesucristo le estaba dando. Dice que él era de la tribu de Benjamín. Él también era ciudadano romano, hermano. ¿Sale? Esto lo vamos a encontrar en Hechos 16:37. Vamos, para que tú también lo corrobores. Hechos 16:37. Dice la palabra de Dios. Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo era ciudadano romano. O sea, no solo era hebreo, no solo era fariseo, no solo era de la tribu de Benjamín, sino también era ciudadano romano. También esto lo vamos a encontrar en Hechos 22:25. Hechos, ahorita vas a entender conforme vayamos leyendo cada viernes para gloria de Dios el libro de Romanos, por qué era necesario ver la vida del autor, hermano. ¿Sale? Hechos 22:25. Dice la palabra de Dios. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente,
¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces ahí nuevamente la palabra nos vuelve a confirmar que no solo era hebreo, que era de la tribu de Benjamín, sino que también era ciudadano romano, aparte de ser fariseo, ¿no? En cuanto a la ley decía. Entonces dice, Pablo nació alrededor del tiempo del nacimiento de Cristo en Tarso. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 9:11, hermano. ¿Sale? Entonces, toda la historia de Pablo, casi desde toda su trayectoria, la vamos a encontrar en Hechos. ¿Sale? No vamos a leer todas las escrituras porque nos va a llevar tiempo, pero en Hechos 9:11, hermano, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sale? Entonces, todo este capítulo de Hechos, hermano, es la conversión de Pablo. ¿Sale? Entonces, dice, una ciudad importante, Hechos 21:39, en la provincia romana de Cilicia, localizada en Asia Menor, Turquía moderna. Él pasó parte de los primeros años de su vida en Jerusalén como un alumno del celebrado rabino Gamaliel. Hechos 22, eso sí es interesante que lo veamos, hermano, Hechos 22, porque vamos a ver de quién fue alumno o de quién fue su discípulo. Hechos 22:3. Dice la palabra de Dios, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Fíjate todo lo que hacía Pablo, hermano. Perseguía a la iglesia y llevaba a la cárcel a aquellos que estaban pues en contra de la ley porque era celoso, y los que seguían también a Jesús. ¿Sale? Entonces él fue instruido a los pies de este rabino Gamaliel. Dice, al igual que su padre, antes que él, Pablo era un fariseo. Esto lo vimos ahorita en Hechos 23:6, un miembro de la secta judía más estricta. ¿Sale? Entonces, hermano, Pablo era un judío ortodoxo. Pero el Señor, hermano, cuando alguien llama, cuando el Señor desea a alguien para compartir el Evangelio, Él va a utilizar a quien sea. Hermano, algo muy importante, el Señor podía usar a los ángeles para compartir el Evangelio, pero a través de los Evangelios de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, te das cuenta que Él se plació de hombres y mujeres para compartir el Evangelio. Así le plació. Y aunque fueran rebeldes, aunque fuéramos rebeldes, aunque fuéramos o estuviéramos extraviados, a él le plació que lo conociéramos, así como Pablo. Fíjate, dice, milagrosamente convertido mientras iba en Damasco, 33-34 después de Cristo, para arrestar a cristianos en esa ciudad. Pablo inmediatamente comenzó a proclamar el mensaje del Evangelio. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 9:20. Después de haber escapado con mucha dificultad de que le quitaran la vida en Damasco. Esta parte la vamos a encontrar en Hechos 9:23-25 y en 2 Corintios 11 del 32 y 33. Pablo pasó 3 años en Arabia Nabatea, al sureste del Mar Muerto. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas 1:17 y 18. Durante este tiempo recibió gran parte de su doctrina como revelación directa de Dios. Gálatas 1 del 11 al 12. Hermano, un libro que va muy pegado a Romanos es Gálatas. ¿Sale? Por eso ahorita no estamos leyendo estos versículos, pero conforme vayamos leyendo Romanos nos vamos a tener que ir a Gálatas, porque Gálatas es un libro que está muy pegado a Romanos. ¿Sale? Luego dice, más que cualquier otro individuo, Pablo fue responsable por el esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano e hizo 3 viajes misioneros por gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el Evangelio,
que él en un tiempo buscó destruir. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 26:9. Después de que regresó a Jerusalén, llevando una ofrenda para los necesitados de la iglesia ahí, fue falsamente acusado por algunos judíos, ¿sale? Entonces los judíos tuvieron que acusarlo falsamente y así poder estar en contra de él. Y esto lo vamos a encontrar en Hechos 21, del 27 al 29. Salvajemente golpeado por una multitud enfurecida. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 21, 30 a 31. Pablo fue un mártir también, hermano, del Evangelio. Y arrestado por los romanos, aunque los gobernantes romanos, Félix y Festo, como también Herodes Agripa, no lo encontraron culpable de ningún crimen. La presión de los líderes judíos mantuvo a Pablo bajo custodia romana. Después de 2 años, el apóstol usó su derecho como ciudadano romano y apeló su caso a César. Después de un turbulento viaje, en Hechos 27-28, incluyendo una tormenta violenta de 2 semanas en el mar que culminó en un naufragio, Pablo llegó a Roma. Eventualmente, soltado por un breve periodo del ministerio, fue arrestado, una vez más y murió como un mártir en Roma alrededor del 65 y 67 después de Cristo. Toda esta parte de que empieza ya a culminar su carrera en el Evangelio, lo vamos a encontrar en 2 de Timoteo 4:6. ¿Sale? Y algo muy importante, hermano, aunque físicamente no era impresionante, Pablo poseyó una fortaleza interna que le otorgaba a él a través del poder del Espíritu Santo. Hermano, Pablo, su nombre lo dice, significa pequeño, pero su fortaleza, su confianza, su revelación estaba en Dios, estaba en Jesucristo. ¿Sale? Y es impresionante cómo Pablo es usado a pesar de que él era muy cuadrado y el Espíritu Santo lo fue ministrando. La gracia de Dios probó ser suficiente en proveer para toda la necesidad que tuvo, capacitando, hermano, a este noble siervo de Cristo para terminar exitosamente su carrera espiritual. Acompáñame a 2 Corintios 10:10. Segunda de Corintios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué vamos a leer estas escrituras? Porque es importante, hermano, si tú quieres terminar tu carrera en el Evangelio, prosiguiendo al blanco, tenemos que aprender mucho de Pablo y de cómo él fue instruyendo a los romanos, que eran gentiles, que estaban comenzando la fe en Jesús. Segunda de Corintios 10, Segunda de Corintios 10. Dice la palabra de Dios, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Muchos hermanos sentían las cartas de Pablo muy fuertes. Ellos sentían la exhortación muy fuerte, pero Pablo, hermano, andaba en la verdad. Pablo tenía esa parte de la armadura que dice, ponte el cinturón de la verdad. Él andaba en verdad y cuando él exhortaba, cuando él reprendía, sí lo hacía con amor, pero era duro en su palabra. ¿Pero por qué, hermano? Porque él sabía que estaba encomendado a anunciar ese evangelio. Acompáñame a Gálatas 4:14. Dice la palabra de Dios. Dice, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo agradece cómo todos aquellos en algún momento respondían o seguían siendo fiel. Pablo no es que quería tener muchos seguidores. Él quería que todos aquellos que escucharan del mensaje siguieran a Cristo. Y para él era ganancia, hermano. No importaba que él sufriera penalidades, que él estuviera encarcelado, que él estuviera enfermo, que no importaba. Lo que él quería era ganar seguidores para Cristo, no para Pablo, no para él.
Y él se consideraba ese apóstol. Hermano, ahora vemos que muchos se consideran apóstoles y se dicen llamar el apóstol tal, pero para ganar seguidores ellos mismos. Hermano, el evangelio no es para que tú y yo ganemos seguidores. El evangelio es para que compartamos las buenas noticias, las buenas nuevas, pero esos seguidores no son para nosotros, son para Cristo. ¿Sale? Entonces, es bien importante. Filipenses 4:13, Filipenses 4:13, dice una frase que tú y yo la sabemos mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué, hermano? Porque él estaba muy atribulado. Vamos a encontrar que Pablo estaba muy atribulado, pero aún así él seguía compartiendo de esas buenas noticias. ¿Sale? Y bueno, dice, Pablo escribió Romanos, estoy aquí. Pablo escribió, están las demás escrituras, hermanos, si tú las quieres ir anotando para que tú sigas escudriñando de la vida de Pablo. Pablo escribió Romanos desde Corintio, con las referencias de Fede, lo vamos a ver en Romanos 16:1. Se crea era el puerto de Corintio. Gallo, Romanos 16:23, Erasto, Romanos 16:23. Todos estos nombres, hermanos, los vamos a encontrar en Romanos, pero ahorita no vamos a indagar hasta que lleguemos a ese capítulo. ¿Sale? Quienes estaban asociados con Corintio indican el apóstol escribió la carta hacia el cierre de su tercer viaje misionero. Lo más probable es que fue en el 56 después de Cristo. Conforme se preparaba para partir a Palestina con una ofrenda para los creyentes pobres en la iglesia de Jerusalén. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 15:25, perdóname. A Fede se le dio la gran responsabilidad de entregar esta carta a los creyentes romanos. Esto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 16, 1 y 2. ¿Sale, hermano? Entonces, a Fede, hermano, fue el que se le encomendó el ir a entregar esta carta a los romanos, porque Pablo todavía no podía ir. ¿Sale? Entonces, aquí está un pequeño mapita, hermano, de dónde estaba Roma. Acá arribita está Roma, ¿sale? Entonces, acá toda esta parte es Siria, Antioquía, Tarso, Cilicia, Filipos, Troas, Tesalónica, Berea. Estos son los de Berea, los que Pablo les compartía y ellos iban. A ver si es cierto lo que me está diciendo Pablo. ¿Sale? Estaban aquí, aquí está Atenas, aquí está Efeso, Esmirna, las iglesias que vienen en Apocalipsis, la Odisea, Patmos, Mileto, Pérgamo está acá, todo esto es Asia, ¿sale? Cilicia, Chipre, aquí está, acá está Jope, Gaza, Jerusalén, o sea, fíjate, desde dónde se tendría que trasladar Pablo, desde aquí, todo esto hasta acá. ¿Sale? Por eso se le complicaba mucho ir a Roma y aquí están todos los mares que él tuvo que cruzar y por eso vemos en la escritura que hubo hasta un naufragio, ¿sale? Acá abajito está Alejandría, Egipto, Cirene, todo esto es el mar Mediterráneo, ¿sale? Pero él tuvo que estar haciendo viajes misioneros, no existían aviones en ese tiempo, hermano, o avionetas o helicópteros, tenía que ser todo si era muy lejos, barcos, en la escritura lo llaman naves, barcos, y tenían que trasladarse, ¿sale? Tenía que hacer varios eh, viajes misioneros, ¿sale? Entonces, hasta acá está Roma, hasta acá, hermano, se llegó el Evangelio, hasta acá. Y es ahí donde nuevamente el Señor nos confirma que su palabra permanece para siempre. Hermano, la palabra de Dios, a Dios no lo podemos tener encerrado, no lo podemos tener guardado. La palabra, el evangelio es para proclamar esas buenas nuevas. ¿Sale? Entonces vamos a dar este breve resumen. Esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo y aquí vienen referencias bíblicas, hermano, de esa parte que es ser una carta inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sale? El apóstol Pablo fue autor de esta carta. Esta carta fue escrita por Tercio, lo vamos a encontrar en Romanos 16:22. El amunese o secretario o escriba de Pablo, Pablo tenía un escriba. Dice el texto 4, el texto no provee razones por las cuales Tercio escribió la carta. ¿Sale? Entonces, esta carta, aunque la fue dictando Pablo, quien la escribió fue Tercio, fue su escriba. ¿Sale? El nombre de Pablo significa pequeño y Pablo fue apóstol a los gentiles. Y aunque era directamente esta carta hacia los gentiles, también tuvo que aterrizar a los judíos. ¿Sale? A los judíos ortodoxos.
¿Sale? Entonces, hermano, aún si tú no alcanzas a copiar todas las escrituras, no te preocupes, se queda el video grabado. Y también, hermano, es bueno que tú escudriñes cada una de ellas. Por ejemplo, esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo y ver, hermano, qué significa que el Espíritu Santo te inspire, qué significa que una carta esté inspirada. ¿Sale? Fecha de redacción, escrita aproximadamente entre los años 57 y 58 durante el invierno, ¿sale? Escrita durante el tercer viaje misionero a Pablo, posiblemente desde la ciudad de Corintio, y esto lo vamos a encontrar en Romanos 16, 23 y Primera de Corintios 1, 14. Escrita a los santos en Roma. Cuando encontramos la palabra santos en la escritura, hermano, no se refiere a un ídolo, ¿sale? La palabra santos en la escritura es aquellos que obedecen, que guardan los mandamientos y la fe en Jesucristo. A eso se le llama santos en la escritura. La palabra santos en el hebreo es kadosh y es apartado para. Y vamos a ver en el primer capítulo de la carta de Romanos que nosotros somos llamados, apartados para él. ¿Sale? La carta fue enviada probablemente por Fede. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 16 del 1 al 2. ¿Sale? Acerca de la carta, hermano. Cuando Pablo escribió la carta de los romanos, alrededor del año ya mencionado, no había estado aún en Roma, ¿sale? Durante 10 años anteriores había fundado iglesias a través del mundo mediterráneo. Ahora él estaba acercándose al final de su tercer viaje misionero. Entonces, él escribe la carta porque no podía ir todavía a Roma. El Señor todavía no le confirmaba, todavía no le permitía ir, pero aunque todavía no le permitía ir, algo muy interesante, hermano, que tenemos que hacer tú y yo, que Pablo compartía las buenas nuevas a donde iba. A donde iba estaba el evangelio allí en su boca para compartir. Y por eso es que se empezaron a ver muchas iglesias y empezó a crecer el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo compartía las buenas nuevas. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermano. Compartir las buenas nuevas donde estemos, con quien estemos, a donde vayamos. ¿Sale? 2. Esta epístola es, por lo tanto, una afirmación madura de la comprensión del evangelio. Algunos han mencionado que la carta a los romanos es una carta muy difícil de explicar. En cierto sentido, es un poco difícil de explicar, sin embargo, si le estudiamos cuidadosamente, podremos llegar al significado del mensaje de Pablo. Algo muy importante en esto, hermano. Tendemos a sacar versículos. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, cuando el Señor te permita compartir, publicar un versículo en tus redes, te permita compartir a alguien más un versículo, no solo te bases en el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve por qué razón Pablo escribió todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve el contexto un antes y ve un contexto después, porque a veces tendemos a sacar versículos así de la Biblia, pero no vemos el contexto y eso hace mucho daño en el Evangelio, hermano. ¿Por qué razón? Porque sacamos muchos textos bíblicos fuera de contexto, ¿sale? Entonces, por eso muchos dicen que la carta a los romanos es complicada. ¿Por qué? Porque sacan contextos o textos o versículos fuera de contexto, ¿sale? La carta a los romanos pertenece al segundo grupo de epístolas de Pablo y estas incluye Gálatas, primera y segunda de Corintios. 5. Estas fueron escritas en su tercer viaje evangelístico. Fue escrita a cristianos romanos desde Corintio, aproximadamente 20 años después de la conversión de Pablo. Estas epístolas es el número 6 en el orden de epístola de Pablo, pero fue puesta en primer lugar en nuestro Nuevo Testamento, probablemente por su importancia y por haber sido escrita a la iglesia que se encontraba en la ciudad capital del mundo en este tiempo. Todas las epístolas de este grupo tratan con la doctrina de la salvación. El propósito de Pablo es presentar una explicación sistemática del Evangelio para justificar el predicar el evangelio a los gentiles, así como a los judíos, y poder darles posición clara de las doctrinas del pecado y de la gracia. ¿Sale? Algo que vamos a ver, hermano, en la carta de Romanos es la enseñanza de la justicia. ¿Sale? Se enfatiza la justicia delante de Dios en su corazón y vida. La enseñanza de la justificación se enfatiza en el perdón por medio de la obediencia del evangelio, lo cual trae una conciencia tranquila y libre, ¿sale? No de libertinaje. La enseñanza de la elección
Los que han obedecido el Evangelio de Cristo vienen a formar parte de los escogidos, elegidos para la salvación del pecado y poder tener la vida eterna. La enseñanza de la santificación se enfatiza en la separación del pecado para venir a ser siervos de la justicia de Dios. Y 5, la enseñanza de la salvación. Esta se enfatiza por medio de la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Hermano, entonces va a estar muy riquísimo este libro de Romanos, igual que todos, porque vamos a ver la enseñanza de la justicia, la enseñanza de la justificación, la enseñanza de la elección, la enseñanza de la santificación y la enseñanza de la salvación. ¿Sale? Entonces, ya vamos a terminar, hermano, porque si no, me voy a adelantar mucho. ¿Sale? Llaves, aquí no es laves, es llaves. Llaves para entender Romanos, hermano. Como seguidores de Cristo o estudiantes de la palabra, hermano, debemos examinar cuidadosamente esta carta. ¿Sale? La interpretación debe de estar en armonía con el resto de toda la escritura. ¿Sale? Los textos deben de ser interpretados en su contexto. Hermano, la carta de Romanos, si sacamos versículos fuera de contexto, nos vamos a meter en muchos problemas. ¿Sale? Poner a un lado cualquier prejuicio que existe en nuestra mente en cuanto a esta carta. ¿Sale? 5, pedir la ayuda de Dios para poder entender el mensaje de Romanos. Esto no significa que la ayuda vendrá de una manera directa. Esto es por medio del Espíritu Santo. Hermano, es importante que pidamos el discernimiento del Espíritu Santo para esta carta y lo vas a ir entendiendo conforme la vayamos leyendo. Acercarse a la carta sin temor de que no pueda ser entendido. Es difícil, sin embargo, con estudio se puede entender. Tener en mente el tema central a la carta de Romanos. Tener en mente que la salvación no es por fe solamente, sino más bien por medio de una fe obediente. Y esto lo vamos a encontrar en Romanos 1:5, en Romanos 16:26 y en Santiago 2:24. 9, entender que el Espíritu Santo nos guía tanto a cristianos como a no cristianos por medio de la palabra de Dios. Hermano, antes, aunque no creíamos en Jesús, el Espíritu Santo ya nos iba enamorando, nos iba revelando. Ahora que ya creemos en Jesús, Él nos va a seguir enamorando y revelando. Solo es disponer nuestro corazón. 10, estar dispuestos a estudiar la carta con una mente abierta y honesta para aceptar el mensaje que Pablo presenta. No pensar que la salvación es por fe solamente. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pues solo con la fe, pero Pablo les dice muchas veces, bueno, pues enséñame tu fe, pero muéstrame también tus obras, ¿no? Y aunque por obras no nos salvamos, hermano, el hacer obras, hermano, habla de en quién creemos, ¿sale? Y bueno, las proposiciones principales de la carta, hermano, la salvación es por medio de una fe obediente. 2, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. 3, todos han pecado y están destituidos de la gracia de Dios. 4, todos los hombres están en necesidad de salvación. Han rehusado creer en Dios. 5, la salvación se logra, alcanza solo por medio de Jesús. El único mediador, el único que te da salvación es Jesús. Y 6, el cristiano debe de vivir una vida de servicio para mostrar su fe. Decía nuestro Señor Jesucristo, si alguien quiere ser el primero, sirva a los demás. Y Pablo tuvo que servir a los demás. ¿Sale? Entonces, hermano, vamos a encontrar muchas cosas en la carta de Romanos, pero algo bien importante es que vamos a aprender a menguar para que Cristo crezca. ¿Sale? ¿Cuáles son esos grandes pasajes que vamos a encontrar en esta carta? Fue declarado hijo de Dios por medio de la resurrección. 2, otra frase es, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. 3, no hay justo, ni a un solo uno, dice. 4, todos han pecado. 5, el hombre es justificado por la fe. 6, tenemos paz con Dios por medio de la fe. 7, Dios muestra su amor para con nosotros. 8, hemos sido bautizados en su muerte. 9, la paga del pecado es muerte. Y 10, la ley es santa. ¿Sale? Entonces, hermanos, son todas esas frases que nos vamos a encontrar de Pablo y que nos van a mostrar y nos van a enseñar mucho. ¿Sale? Hasta aquí le vamos a dejar, hermano, porque en todo esto son otras cosas y me voy a tardar más, pero
Las palabras claves que vamos a encontrar en esta carta, hermano, es el pecado, que lo vamos a escudriñar, qué es el pecado, qué es la justificación, qué es la justicia, Cristo, qué es Cristo, qué es Jesús y qué es Dios. Si te das cuenta, es uno mismo, ¿sale? Pero ¿por qué vienen estos nombres? Cristo, Jesús, Dios, ¿sale? Entonces son palabras claves de la carta de Romanos. Y hermano, me voy a adelantar un poquito aquí. La carta de Romanos es una carta que tiene muchísimas preguntas. Tan solo en la carta de Romanos hay más de, creo que son 80 preguntas que hace Pablo. En la carta de Romanos, en todo el Evangelio de Romanos, él hace ciertas preguntas y preguntas que inmediatamente las contesta en cuanto él las hace o muchas las va contestando conforme él va predicando a los romanos o va escribiendo a los romanos. ¿Sale? Y aquí están apuntadas aquí en la diapositiva y sí son, creo que me recuerdo que son 80. ¿Sale? Entonces, hermano, va a estar muy rico el estar estudiando esta carta de Romanos. Ahorita a lo mejor es un poquito pesado porque estuvimos en esta introducción de la carta de Romanos y si tú quieres las diapositivas te las puedo compartir para que vayas estudiando más sobre la vida de Pablo, todo el contexto de la carta de Romanos. ¿Sale? Solo nos faltaron los temas que vamos a encontrar, los textos claves que vamos a encontrar, la iglesia en Roma y todas las preguntas que vienen en la carta de Romanos. ¿Sale, hermano? Entonces, si te diste cuenta, hoy no vimos ningún capítulo porque fue la introducción, es necesario que conociéramos todo este contexto de la carta de Romanos porque sí, la consideran una de las cartas más valiosas, pero es una carta muy complicada, por lo que vamos a encontrar muchas palabras que vamos a encontrar que vas a decir, ¿cómo? ¿No? ¿O por qué? Pero el Espíritu Santo estoy segura que Él va a ser el que nos va a revelar. ¿Sale? Entonces, hermano, hasta aquí le vamos a dejar. No sé si alguien quiere compartir algo, comentar algo. Si has leído la carta de Romanos, sería muy bueno que me comentes qué te ha dejado esa carta, qué recuerdas haber leído de la carta de Romanos, qué te ha dejado Pablo también. Entonces, puedes abrir tu micrófono, hermano, con toda confianza. Hola, Carito, buenas noches. Dios Buenas les noches, bendiga. Sai. Buenas Dios les noches. bendiga, hermanos. Este, me gustaría leerles esta palabra que me daba el Señor en la semana y viene en Primera de Corintios 1:22 en adelante. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Le doy gracias a Dios por su palabra, porque ciertamente yo creo que cuando estamos en el Señor es muy fácil resbalar y a veces sentirnos muy sabios o sentir que uno es algo por uno mismo, ¿no? Pero realmente en estas palabras el Señor nos muestra que no, sino que de lo más vil, de lo más impuro, de lo peorcito, es de donde Él nos agarró y lo hizo por gracia y por amor. No es porque tengamos buenas obras o porque de verdad seamos muy buenos, sino al contrario, porque su amor es tan grande hacia nosotros
que a pesar de ser malos, Él es bueno. Y en su bondad, como dice en esta palabra, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, gracias a Jesús por ese sacrificio tan hermoso que hizo por nosotros en esa cruz, que nos permite pues tener todo esto ahora, poder disfrutar de su gracia, de su amor, de su justificación y de su redención. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta escritura que la leyó Sai, la he estado saboreando con el libro de Romanos y llegó un momento donde le decía al Señor, hay una frase que, bueno, un versículo que dice, los judíos hacen esto, los griegos buscan esto, pero nosotros proclamamos a Cristo. Y en la semana le decía al Señor, bueno, Señor, los de este mundo buscan estas cosas y los de estas religiones buscan otras cosas, pero los de reuniones bíblicas, Señor, vamos a proclamar a Cristo. Y hermano, eso es la idea, que cuando terminemos de leer Romanos, digamos, el mundo de este lado puede estar buscando tradiciones, cosas, muchas cosas, y los de estas religiones pueden estar buscando otras cosas, pero nosotros vamos a proclamar a Cristo, vamos a proclamar el Evangelio. Hermano, esta carta la vamos a leer para animarnos a seguir compartiendo las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor, siendo nada, hermano, con todo respeto lo digo, hermano, y no te ofendas, siendo nada, siendo pecadores, estando extraviados, hermanos, siendo pequeños, hermano, el Señor le plació el que lo conociéramos y Él nos ha justificado, nos ha redimido. Entonces, hermano, por su sangre hemos sido salvos, por su gracia. Y esa es la intención de leer el libro de Romanos, hermano. Que proclamemos, aunque todo esté revuelto afuera, pero nosotros buscar proclamar a Cristo, buscar compartir las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Sale, hermano? El ver que éramos tal vez lo más necio, lo más insignificante, y el Señor ha dispuesto nuestros corazones para conocerle. Ahora que ya le conocemos, compartirlo. ¿Sale? Entonces, hermano, esta es la intención de leer esta carta, este correo privado, le llamo yo, para conocer. Y por eso era importante que conociéramos al autor, porque siendo muy cuadrado, el Señor lo vino a sacar de su dogma, de su religiosidad, y le dijo, te he llamado para mí, Pablo. Y aunque perseguías a los míos, ahora vas a ser parte de los míos. Entonces, gloria a Dios por eso. Adelante, no sé si... Ahorita nada más quería compartir algo rápido. Precisamente esa parte que mencionaste me la dio en la semana en un sueño. Estaba yo durmiendo y me dio esa palabra. Y esta es, el, te digo, es Primera de Corintios 1 y es el versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Precisamente ese versículo me lo dio en un sueño y Gloria, es increíble porque como el Espíritu Santo nos conecta en ese cuerpo en Cristo y es muy, muy bonito para gloria de Dios, lo quería comentar. así es, hermano. Así es. Hay que proclamar a Cristo. Nosotros proclamamos a Cristo. Y no para estar diciendo, y es que mira, murió en un madero y pobre. No, hermano, sino para decir, murió por tu pecado, murió por mi pecado, pero nos ha hecho libres, pero resucitó y volverá. ¿Sale? Entonces, gloria a Dios por ello. Adelante, hermana, no sé si usted es hermana Estelita. Hola, hermanitos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos por allá. Pues yo le doy gracias a Dios, como dice, me uno a la acción de gracias de nuestra hermana Zaira, porque ciertamente, como tú dices, el Espíritu nos viene hablando a unas de otra forma,
y le doy gracias a Dios porque a mí precisamente desde la semana antepasada, hace 15 días, me venía hablando de Pablo, pues, las cartas que escribía, porque ya ves que también le escribía a Filipos, a varios. Y le doy gracias a Dios, Carito, porque precisamente, Carito, ayer o antier, el Señor me hacía considerar ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como tú dices, lo han sacado mucho de contexto. Y el Señor me hacía ver, pero era por las circunstancias que Pablo venía sufriendo. O sea, a mí ahorita el Señor me ha estado hablando en estos últimos días, pero un Pablo sufrido, pero no se hacía como mártir, o sea, sino sencillamente él se ponía en paz, con serenidad, frente a sus funestas dificultades. O sea, el secreto al que podemos aferrarnos cuando todo va mal o peor, o quizás simplemente cuando la situación no es la que escogimos, él ponía su corazón en esa alegría. De hecho, ya ves que nos invita en Santiago, que aunque estemos en diversas pruebas, gocémonos, ¿no? Y tú dices, ay, pero ¿cómo me voy a gozar? Pero también me enseñaba, bueno, a mí me hacía considerar, el secreto de Pablo era que él estaba contento, que había aprendido a estar contento con lo que tenía, así fuera lo necesario o abundante, que esa era su situación, estaba contento con lo que tenía, pero siempre y cuando no sacando, como tú dices, y le doy muchísimas gracias a Dios, no sabes cómo se goza mi corazón, porque como tú dices, le decía, Señor, se me hace complicado, o sea, entenderle un poquito a Pablo lo que está tratando de decir, y le doy gracias a Dios porque precisamente el versículo que tú tocabas, me hacía considerarlo pero me decía, pero ve por qué dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estaba en unas circunstancias muy feas, muy difíciles, y él que nos invita, vean, y como tú dices, Carito, no estamos pasando ni siquiera una cuarta parte de lo que pasó Pablo. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque Romanos me va a venir a ayudar a entender un poquito porque me traía entre Filipenses y Segunda de Corintios, vuelta y vuelta, y yo le decía, ay, Señor, ayúdame porque no le entiendo. Le doy gracias a Dios que el Señor nos trae en el Espíritu y algo pues quiere hablar con sus hijos. Le doy muchas gracias a Dios. Gloria a Dios por la palabra, Caito. Ese era mi comentario. Gloria a Dios, sí, de hecho, en una de las preguntas que hace Pablo, de las 80 y tantas preguntas que vienen en el libro de Romanos que hace Pablo, hay una que dice, bueno, varias, porque las partimos. ¿Qué nos separa del amor de Cristo? Esto lo vamos a encontrar en Romanos 8:35. ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Si te das cuenta, en todas las respuestas, te lo voy a señalar con el cursor que hace esta pregunta, no menciona jamás pecado, porque lo único que nos puede separar del amor del Señor es el pecado. Y no que Él se aleje, somos nosotros que el pecado hace que nos estemos distanciando, distanciando, distanciando. Porque su amor está y lo vemos desde la cruz. Por eso le empieza a decir, ¿qué te va a separar, hermano? ¿Estás en tribulación? ¿Estás en angustia? ¿Estás en desnudez? ¿Estás en hambre? ¿Estás afligido? ¿Qué te puede separar del amor del Señor? Y una frase que dice mucho Pablo es, ¿qué pues diremos? Y la vuelve a mencionar más adelante, ¿qué pues diremos? Y la vuelve a mencionar más adelante, ¿qué pues diremos? Si te das cuenta, Pablo va a decir siempre esto, ¿qué pues diremos? Haciéndonos, esta carta, hermano, nos va a confrontar. Pero así como nos va a confrontar, nos va a enseñar y va a ser un bálsamo a nuestro corazón. Porque Pablo en la carta de Romanos va a compartir parte de lo que él vivió. Imagínate, hermano, que tú quieres compartirle a alguien, pero no puedes ir. ¿Cómo lo harías? Pablo lo hizo a través de una carta y ni siquiera fue él quien fue directamente a entregarla. Tuvo que mandar a Fede para entregar esa carta. Imagínate, él decía, ¿cuánto deseo ir a vosotros? Hermano, ¿te ha pasado eso? Que quieres compartir el evangelio, pero tal vez está muy lejos, tal vez no puedes llegar. Pablo a través de las cartas, hermano, con la tecnología que tenemos, tú dime si no vamos a compartir el evangelio. Entonces, nos va a enseñar mucho. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Buenas noches a todos. Algo que el Señor me ponía a considerar ahorita con parte de lo que se leyó
es cómo se presenta Pablo, fariseo de fariseos, romano, irreprensible en tanto al cumplimiento de la ley. Al principio, esa es la actitud que creo que en la mayoría de nuestros casos era la que había. Éramos altivos, éramos prepotentes tal vez, pero una vez que Dios empieza a trabajar en ti y te hace esa creación nueva, te permite ser totalmente otra persona. Cuando, conforme se va desarrollando tanto el libro de Romanos como las cartas que después redacta, nos podemos dar cuenta que el que se creía fariseo de fariseos, después o sea, totalmente la manera en que él se describe es diferente, porque se reconoce el más pequeño, se reconoce el que no merece nada, sino que todo es por gracia, que todo lo que tenía por ganancia ya no es nada, porque ahora lo único que anhela su corazón es alcanzar el galardón que está en nuestro Señor Jesús. Entonces ahí te vas dando cuenta que así como lo dice la palabra, que toda rodilla se va a doblar, así y con ese concepto tan arraigado que tenía Pablo de sí mismo, cómo Dios transformó su corazón y lo llenó de humildad, lo llenó de esa actitud de servicio, y ahí es donde te puedes dar cuenta cuando realmente crees o no en nuestro Señor Jesús, porque te puedes saber toda la Biblia, puedes estar haciendo muchas cosas, pero realmente la conversión la vas a dar a demostrar en tu testimonio conforme llevas a cabo tu vida cada día, porque vemos cómo él aprende a vivir en escasez y en abundancia y aprende a gozarse en todo. Ya no, eso ya no le es un pesar, porque para él lo importante solo es el compartir y el llevar las buenas nuevas. Creo que a veces nos afanamos en muchas cosas, nos preocupamos más por no sé, a lo mejor hasta el servicio al Señor, pero no te ocupas de realmente preguntarle si eso es lo que Él quiere, si realmente le está agradando. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios porque nos da la oportunidad de seguir escudriñando su palabra, porque al final yo creo que este libro viene yo creo que ninguna palabra te llega a destiempo. Y justamente ahorita que se empieza a compartir este libro es porque es el alimento que necesitamos. Y yo le pido a nuestro Señor que sea su Espíritu Santo guiándonos y edificando y tal vez quitando de nosotros todo aquello que pudiera ser estorbo. Y pues gloria a Dios por su palabra y que nos siga proveyendo de su sana doctrina. Eso era todo, Carito. Así es, gloria a Dios, hermano. Nos vamos a llevar muchos regalos, muchas perlas hermosas de Pablo. Algo que comentaba la hermana Fanny es eso, hermano. Pablo se presenta primero como fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Hermano, ¿y sabes cómo comienza la carta de Romanos? En el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo, hermano, no la transliteraron, pero en realidad, ¿sabes cómo dice en el original? Pablo, esclavo de Jesucristo, porque la palabra siervo es esclavo, es doulos. Decía él, soy esclavo por amor, esclavo, y tuvo que salir de su dogma, de su religiosidad, de todo, hermano, de ese conocimiento que él tenía, porque era un conocimiento que envanecía, y lo podemos ver, porque él hasta cuando él se presenta parece que se está jactando de fariseo de fariseos y hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Pero cuando empiezas a leer Romanos, que él se presenta como el esclavo de Jesucristo.
se hizo menor. De todo su conocimiento lo puso por allá y dijo, soy menor para servir al Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo servir al Señor Jesucristo? Sirviendo a los demás, proclamando el Evangelio, presentando a Jesús. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar con esto, hermano. Estamos en tiempo para seguir proclamando el Evangelio. No cerremos nuestra boca, no callemos, proclamemos el Evangelio, aunque estemos en escasez, aunque estemos en enfermedad, aunque estemos en tribulación, proclamemos el Evangelio, esas buenas noticias. Y que el Señor quite todo aquello que a lo mejor hemos pensado que estaba bien, que lo quite y que sea su Santo Espíritu quien nos venga a enseñar, a ministrar y nos venga a confirmar con su palabra. Entonces, hermano, es un viaje hermoso empezar el libro de Romanos y como primera instancia, hermano, hay que aprender a ser siervos, esclavos por amor. Esclavos por amor. Sí, creo que es en Deuteronomio, en la ley, hermano, viene que en cierto tiempo los esclavos se les dejaba libres, pero el esclavo decidía si se quería quedar con su amo, adelante, y si no, podía salir libre porque era parte de la ley. Pero si decidía quedarse con su amo, se le tenía que horadar la oreja, si no mal recuerdo, horadar la oreja. Y eso representaba que iba a servirle siempre al Señor. En algún momento yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser esclavo, esclavo por amor. Y el Señor me mandaba esa parte de la ley y decía, una vez que tú aceptas ser esclavo por amor, es para siempre. No se vale retroceder. No se vale decir que crees, Señor, que siempre no. Entonces, hermano, en este tiempo ya no nos horadan las orejas, bueno, las mujeres sí, ¿no? Pero el Señor entra en nuestro corazón y hacemos pacto con Él. Por eso, hermano, esta carta nos va a enseñar a ser esclavos por amor y no a fuerzas, sino por pura gracia, hermano. Y como se comentaba ahorita, aunque Pablo servía compartiendo el Evangelio, algo que no dejaba a Pablo, ¿sabes qué era? Intimar con él. Podía estar muy ocupado en su trabajo secular haciendo tiendas, dice la escritura. Carpas, tiendas, no sé, carpas lo marca la escritura, depende de la versión que tengas. Podía estar ocupado tal vez predicando, compartiendo en alguna sinagoga, compartiendo en una iglesia de gentiles, pero algo que no se le olvidaba a Pablo, hermano, era intimar con Jesús, era recordar su gracia, era agradecerle. Entonces, hermano, vamos a aprender mucho, mucho con esta carta para gloria de Dios y que su Santo Espíritu esté con nosotros. Entonces, vamos a orar, hermano. Le voy a pasar la bebé al pastor porque si no, no me va a dejar orar y va a estar de tremenda. Ya la tuve un ratito aquí porque si no empieza a llorar. Entonces, vamos a orar, hermano. Vamos a dejar esta carta en las manos del Señor y que el Señor nos siga instruyendo y mostrando. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, porque iniciamos con la introducción a la carta de Romanos. Padre, muchas gracias porque aunque era correo privado o es correo privado para los romanos, Señor, sabemos que tú has permitido que estas cartas fueran encontradas y fueran puestas, Señor, en tu palabra, en la Biblia, Señor, para aprender. Señor Jesús, en esta noche, Señor, te pedimos de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven a revelarnos, Señor. Quita todo dogma, quita toda aquella doctrina que no nos enseña, que no nos sirve. Padre, quita todo aquello que es cuadrado, que es religioso, Padre. Quita todo aquello, Señor, y pon, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, el seguirte a ti. Padre, podemos estar proclamando, Señor, las buenas nuevas, Señor, pero realmente no estar convertidos de todo nuestro corazón. Permítenos
convertirnos de todo nuestro corazón, así como convertiste el corazón de Pablo. Señor, permítenos menguar para que tú crezcas. Permítenos andar en esa libertad con la que tú nos has llamado, Señor, y no en libertinaje, en no usar la gracia como permiso para pecar, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener nuestra mente, Señor, en ti, Señor, y que tú nos vayas revelando qué es lo que Pablo decía, qué es lo que Pablo hacía, Padre, y qué tú le mostrabas a Pablo, a este varón, Señor, que tal vez tenía mucho conocimiento, Señor, pero, Señor, no habías llegado a su vida. Y cuando llegas a su vida, Señor, lo haces tan libre, Señor, que Él comienza a predicar y no se cansa de compartir el Evangelio, esas buenas nuevas, esas noticias. Señor, queremos, Señor, aprender, Señor, a compartir esas buenas nuevas, esas buenas noticias, a no sacar, Señor, versículos fuera de contexto, a no poner palabras, Señor, que no están en la palabra, a no poner o añadir o quitar cosas que vienen marcadas en tu escritura. Señor Jesús, enséñanos, Padre, así como le enseñaste a Pablo, Señor, enséñanos a nosotros, enséñanos a ser siervos, enséñanos a ser esclavos por amor, enséñanos, Señor, a proclamarte a ti, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte, Señor, de una manera, Señor, en la que podamos decir el día de mañana, como decía Pablo, todo lo tengo por basura, porque el único que me importa eres tú, Señor Jesús. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre bendito, a tener, Señor, un corazón dispuesto a aprender de esta carta de Romanos, Señor, porque sabemos, Señor, que fue escrita para gentiles. Señor, tu palabra dice que hemos sido injertados, que hemos sido adoptados, Señor, y lo creemos, Señor, pero enséñanos, Padre, porque siempre necesitamos ser enseñados por ti, instruidos por ti, porque fácilmente nos deslizamos, fácilmente, Señor, podemos caer, fácilmente, Señor, podemos tropezar, fácilmente, Señor, podemos estar, Señor, haciendo cosas, Padre, que tú, Señor, nos has dicho que eso no es, Padre. Ayúdenos, Padre bendito. En esta noche, Señor, dejamos, Señor, a cada uno de mis hermanos, dejamos esta carta, Señor, y síguenos enseñando, síguenos mostrando, Señor, síguenos revelando a través de tu escritura, Padre bendito. No solamente los viernes, sino toda la semana, sigue revelándote, Señor, a través de tu palabra. Señor, dejamos aún la palabra del domingo. Señor, dale sabiduría al pastor, Señor, que tu Santo Espíritu y su doble porción de tu Espíritu Santo esté en él, Señor, y habla, Señor, a tu pueblo, Señor. Tenemos sed y hambre de ti, Padre bendito. Ayúdenos, Señor. Los tiempos son complicados, los tiempos se acortan, Señor, y queremos estar velando, estar preparados para tu regreso, Señor. Ayúdenos, Señor, y perdona toda falta, toda transgresión, toda rebelión, todo aquello, Padre, que no nos ha dejado nada, Señor, para edificación, Padre. Te damos muchas gracias y te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, les mando un abrazote. Bonita noche, cenen rico, bonito fin de semana. Bye. Bonita noche, Dios les bendiciones. bendiga. Bye, Dios les bendiga.